Qué bendición poder estar reunidos a través de este medio virtual para alabar a nuestro Dios. Le voy a invitar que ahí donde está se pueda poner de pie y pueda abrir su Biblia. Vamos a leer Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nosotros tenemos un Dios que nunca nos va a dejar, así que le vamos a decir, tu mano me sostiene. Con tus palmas. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús encontré la paz. Espíritu de amor, siempre cantaré, más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Solo para Cristo y nada más, solo en Jesús encontré la paz. Me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, es más que vencedor. Que se oigan sus voces, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria me llevarás. Otra vez, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Debes prender palmas al Señor. Amén. Tenemos un Dios
eres el único que reina sobre toda enfermedad, sobre toda dificultad, sobre todo problema. Eleve su voz y se diga conmigo.
levantar sus manos en este día. Dice la palabra del Señor que la enfermedad, que la muerte fueron vencidas el día que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos recibido sanidad. Así que en este día nosotros vamos a cantar lo que dice la palabra y es que Él ya venció. Podemos decir: peleas por nosotros, Ángel es el Redentor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa.
¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Vamos a orar en este momento. Quisiera por este medio agradecer a todos los que han estado orando por nosotros, por Elías, mi hijo, por mí, por mi esposa Yani, mi otro hijo Jorgito. Gracias al Señor nos encontramos bien. Es una batalla que es paso a paso, no es una carrera. Toma semanas. Nosotros ya llevamos un poquito más de 2 semanas, casi 3 semanas de estar batallando con esto, pero gracias al Señor cada día estamos mejor. Quiero testificarles que el Señor nos lleva de su mano en medio del desierto. Hemos podido sentir la cercanía del Señor, nos hemos postrado delante de Él. Nunca nos ha dejado su gracia, como dice la palabra, cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Así que por este medio agradecerles a todos por sus oraciones, y vamos a orar también por las personas que se han contagiado recientemente, o los que están en primera línea, ¿verdad? Los que por su trabajo tienen que salir y todo, para que el Señor nos siga guardando. El Señor es poderoso, iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso y que nos oye cuando le clamamos? Amén. Y podemos estar postrados, pero Él nos puede levantar por su poder, por su amor, por su fidelidad. Padre Celestial, escucha las oraciones de tus hijos en este momento. Ora en este momento en familia. Reúnanse con los que están en casa y comiencen a clamarle al Señor. Padre, tu perfecto amor echa fuera todo temor. Dice tu palabra que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo te suplico, Señor, que nos convenzas en esta mañana de lo grande que es tu amor, de lo amados que somos, Padre Santo, en medio de la prueba, en medio de la pandemia que tiene paralizado y afligido al mundo. Pero tú eres propicio y misericordioso con tus hijos y con tu pueblo. Estaba yo postrado, Señor, y me has salvado. Y así te pido, Señor, que salves del temor de la muerte a cada uno de mis hermanos. Recuérdanos ese perfecto amor, Señor, que no depende de nosotros, que a veces nosotros flaqueamos, Señor, en nuestra fe y en nuestro caminar contigo. Pero tú, Señor, no nos castigas ni nos abandonas, sino más bien como un Padre amoroso nos enseñas, nos consuelas, nos exhortas y nos corriges y nos vuelves al camino. Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Echa fuera todo temor y levanta la fe de mis hermanos que están orando a esta hora, Señor, en este culto de domingo. Quiero clamar, Señor, por cada uno de los que están enfermos. Tú los conoces por nombre y apellido. Tú los escogiste, Señor, desde antes de nacer. Y eso, Señor, nos trae paz. Saber que la fe, Señor, es un don que tú nos has dado. Nos trae paz porque todo lo que pasa es según tu voluntad perfecta. Es según tus propósitos eternos. Y tú tienes un propósito para cada uno, Señor, a través de esta prueba. Siendo el propósito principal que más y más personas te conozcan a ti, Jesús, y se conviertan a ti y lleguen a ser tus hijos y lleguen a disfrutar de tu presencia como nosotros lo hacemos. Permite que mis hermanos se deleiten diariamente, Señor, en tu presencia, y sabemos que tú les concederás las peticiones de su corazón. Gracias por tu misericordia para con cada uno. Gracias por tu gracia. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que has puesto a morar en cada uno de nosotros y se lleva toda duda y se lleva todo temor. Yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe. A veces nos sentimos como Pedro, Señor, que nos hundimos y te clamamos como él te clamó: Señor, sálvame. O como aquel otro hombre te clamó y te dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. A veces flaqueamos en nuestra fe y nos hundimos, Señor, pero tú no nos abandonas por haber flaqueado, sino que acudes a rescatarnos y nos levantas como levantaste a Pedro, y quizás nos exhortas con tu palabra y nos animas como lo hacía el pastor la semana pasada y como nos va a animar el día de hoy el pastor Francisco. Señor,
y como lo hizo el pastor Angulo, diciéndonos que tengamos paciencia, diciéndonos que confiemos en ti, que te clamemos. Tú nos consuelas, nos exhortas, pero jamás nos abandonas, porque eres un Dios fiel que no deja a sus hijos, no abandona la obra de sus manos. Y aquí estamos, Señor, clamándote, pidiéndote tu mano sanadora también sobre todos aquellos que están enfermos. Clamemos, hermanos, por los que están en los hospitales. En este momento, Señor, pacientes, doctores, enfermeras, en el nombre de Jesús, ponga su mano y deshaga usted, Señor, con su poder toda cepa de virus. En el nombre de Jesús, te pido que lo deshagas, Señor, que lo hagas retroceder, que esas curvas comiencen a descender milagrosamente. Gracias por cumplir tus propósitos en nuestro país y en nuestras vidas, en nuestra nación, a través de esta gran prueba que has enviado. Pero, Señor, queremos apelar a Jesucristo, que en la cruz se echó él mismo todos los pecados, y fue como que si él fuera el pecador, siendo puro, santo e inocente. Él dijo, yo me echo estos pecados encima, y recibió la ira, el castigo, la propiciación. Señor, es Cristo Jesús, y por eso ahora tu favor y tu gracia pueden venir sobre nosotros en el nombre de Jesús. Sobre la base de la cruz es que te clamamos, Señor, que nos regales tu favor, tu misericordia, tu sanidad para los que están en primera línea. También te pedimos, Señor, tu consuelo para los que han perdido seres queridos durante el desarrollo de esta pandemia. Levántalos, Señor, anímalos, consuélalos, recuérdales tus promesas que son eternas y que ese ser querido ya está en tu presencia si confió en ti, y tú eres grande en misericordia. Y cualquier persona, Señor, aún los que durante su vida se resistieron, tú eres misericordioso y aún a último minuto puedes salvar a una persona como lo hiciste con aquel hombre que estaba crucificado a la par tuya, Señor. Tú tienes misericordia hasta el último minuto, y por eso confiamos que nuestros seres queridos que se han adelantado están contigo, Señor, están muchísimo mejor, están en tu misma presencia, y ahora ya te han visto a ti, Señor, y ahora ya no hay aflicción, no hay dolor. Pero consuela a los que quedamos acá, Señor. Recuérdanos que ese es el camino de todos los hombres. Te pido que quites el miedo a la muerte también, que sepamos, Señor, que cuando llegue el momento vamos a estar felices de podernos ir contigo. Pero mientras nos dejes en esta tierra, regálanos salud y fuerza para deleitarnos en ti, para darte a conocer. Te pido por el evangelismo en este país. Ora y clama en este momento, hermano, que avance tu evangelio, Señor, que no está encadenado ni está en cuarentena. Que hoy más que nunca compartamos los videos del pastor Francisco y prontamente los del pastor Javier. Te pido, Señor, que podamos perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, en la alabanza, en el servicio unos a otros, aunque sea a distancia, el darnos palabras de ánimo, el reunirnos como live group por medio de la tecnología también, Señor, que podamos, Señor, ser de bendición para otras personas, compartiendo nuestro testimonio en redes sociales, compartiendo los videos, los cultos también, que seamos constantes, Señor, en nuestra vida espiritual. Fortalécenos y sosténganos en los medios de gracia, Señor. Ayúdenos a ser constantes en este culto, a no dejar de congregarnos. Predique quien predique, ore quien ore, alabe quien alabe. Que nosotros estemos ahí en la casa como que estuviéramos en la iglesia, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Fortalécenos. Te pedimos por las autoridades de este país. Padre, por el presidente y su hogar y su esposa. En el nombre de Jesús, que alumbre sobre ellos la luz de Cristo y les dé salvación, sabiduría, sanidad, sobre su hijita Leila también, sobre los diputados, los magistrados, Señor, sobre los ministros. Dale paz y armonía a este país, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Termina tú, Señor, con todas las formas de corrupción, de abuso, en el nombre de Jesús. Da los recursos necesarios, la sabiduría, la guía, la iluminación, Señor. Inclina el corazón de los reyes de la tierra según tus propósitos, que hagan tu voluntad, que Cristo sea glorificado, santificado sea tu nombre en toda la tierra, Señor.
Muchísimas gracias, Padre nuestro, por tu provisión. Vamos a terminar clamando por provisión. Ya oramos por sanidad, por sabiduría, por guía. Y clámele al Señor. Padre, tu palabra dice: joven fui envejecido, no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por aquellos que han perdido su trabajo, por aquellos que tienen su contrato suspendido, aquellos que están afligidos en su negocio. Pon tu mano, Señor, milagrosa. Provee, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Nuestro Dios que suple toda nuestra necesidad. Eres el dueño del oro y de la plata. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas la obra de provisión, que sorprendas esta misma semana a tu sierva que te ha clamado, a tu hijo que te ha clamado. Abre nuevas puertas. Reparte trabajos a media crisis mundial, a media pandemia. Levanta la economía de este país sin aumentar los contagios. Y eso es lo que terminamos pidiéndote, Señor. Que aumente la economía, que disminuya el crimen, que disminuyan los contagios y sobre todo que aumente el número de convertidos para gloria y honra de Cristo. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido, una lluvia de tu Espíritu sanando, salvando, convirtiendo, llenando a los creyentes para que puedan testificar y orar llenos de todo poder. Muchísimas gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué bendición poder adorar al Señor juntos en este día. Quiero invitarle a que pueda levantarse, pueda abrazar a su familia y pueda decirle: es una bendición poder adorar junto a ti. Que el Señor les bendiga. Le invito a que pueda tener lista su Biblia y su agenda para escuchar la palabra del Señor. Sephat Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida. Y le presenta los anuncios de la semana. Sigamos orando por nuestro país y por el mundo. Todos los días como iglesia estamos en cadena de oración a las 9 de la noche. Creemos en un Dios todopoderoso y bueno, que escucha las oraciones de sus hijos. En familia unámonos a orar durante 30 minutos y clamemos al Señor por la salvación, sanidad, protección y provisión. Pidamos también por los médicos, enfermeras, autoridades, cuerpos de seguridad y por los más vulnerables y necesitados de nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestra tierra y bendiga nuestra nación. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Su iglesia está siendo de bendición a través de sus ofrendas y donativos a comunidades necesitadas. Si usted desea aportar a esta causa, le invitamos a entregar sus donativos en las instalaciones de Sephat Church de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Queremos agradecerle su aporte y le animamos a seguir clamando que el Señor sostenga y provea el pan de cada día a las familias salvadoreñas. Hasta la comunidad Las Carolinas en el cantón San Alfonso de Tamanique, La Libertad. Gracias a la iglesia Sephat de las Asambleas de Dios. Queremos agradecer a los buenos hermanos de la iglesia Sephat de las Asambleas de Dios por permitirnos llegar hasta esta familia con ayuda. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31 al 33: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, ahora lo puede realizar de las siguientes maneras a cualquiera de nuestras cuentas. Haciendo un depósito personalmente en el banco. Por medio de un depósito o transferencia desde su banca en línea. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. O a través de nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Sephat Church
2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. En esta cuarentena, le invitamos a ser instrumento de bendición en las manos del Señor compartiendo del Evangelio. Todos los días los pastores Francisco y Javier Carrá comparten un video evangelístico en sus páginas de Facebook. Le animamos a ver los mensajes, darles like, comentarlos y compartirlos en sus redes sociales. Con ello estará haciendo que el Evangelio alcance y llegue a más personas. Puede encontrar las páginas de nuestros pastores en Facebook como Pastor Francisco Carrá y Pastor Javier Carrá. Pronto estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le seguimos animando a que tenga su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. A la vez, le invitamos a descargar de la página web nuestros folletos con los estudios de Life Group y de esta manera tener un culto familiar en casa con los suyos. Lo invitamos a conectarse a las transmisiones en línea a través de nuestras redes. Miércoles 6 de la tarde, estudio bíblico. Domingo 9 de la mañana, culto general para jóvenes y adultos. 11 de la mañana, culto de niños. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Carrá. Dios me los bendiga. Para mí es un privilegio estar esta tarde de miércoles con ustedes nuevamente después de una pausa obligada. Tuvimos que pasar, ¿cuántas? 2 semanas embancados ahí, ¿verdad? Pero en realidad, al hacer exámenes, hermano, en el mes de junio, se detectó que fui infectado con el coronavirus. Así que estuvimos más o menos unas 2 semanas ya padeciendo los síntomas, ¿verdad? Una fiebre muy alta, padeciendo pues, dolor de garganta, se pierde el olfato, se siente uno con escalofrío, ¿verdad? Pero lo más terrible de esta enfermedad es que no se sabe por qué o cómo funciona. Todavía los científicos están estudiando, pero afecta la parte respiratoria, ¿verdad? Y disminuye el oxígeno y todo. Entonces, pues bienvenidos a todos los que recién se incorporan y muchas gracias a todos los que han estado desde el principio en la alabanza. Gracias, hermanos, por reincorporarse a nuestro culto de estudio bíblico. Mire que habíamos empezado súper bien la teología sistemática, ¿verdad? Pero el enemigo nunca va a estar contento, mucho menos cuando un ejército de creyentes es constante en el estudio de la palabra de Dios. Va a tratar de usar lo que sea, pero acuérdese bien que lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo usará para tu bendición. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Lo que el enemigo planeó para mi destrucción, Dios lo usará para bendición, para que el nombre de Cristo sea glorificado y muchas más personas se acerquen a Él y crean en Él y sean salvas. Así que yo no sé si hoy está pasando usted una aflicción similar a la que yo pasé. Oro por usted, oro que el Señor ponga su mano. Parece que el estudio 9 y el estudio 10 yo los grabé y los transmitimos ya padeciendo el coronavirus. Antes no se me contagiaron ustedes. Es broma, hermano, pero sí, ya con algunas molestias y todo, pero no se había confirmado hasta que se confirmó finalmente. Realmente cómo se adquirió no se sabe. Nosotros hemos oído de gente que pasa encerrada en la cuarentena y aún así se contagian. Así que un descuidito, una cosa, ¿verdad? Realmente es una pandemia y es una cosa sumamente contagiosa. Guarde todas las medidas sanitarias, lávese las manos a cada rato, la mascarilla y todo, pero sobre todo la confianza puesta en Dios, que si no nos enfermamos es por su misericordia, y si nos enfermamos es poderoso para sostenernos y para sanarnos, y Él hace su voluntad y su voluntad es perfecta, y en mi caso su voluntad fue que nos sanáramos. Debo serle sincero, que dudé si reiniciar los estudios ya, porque me tiendo a cansar bien rápido todavía. Estamos esperando todavía la confirmación a través de los exámenes, pero eso es lo que el doctor y lo que el hombre dice, ¿verdad? Y respetamos y agradecemos mucho la obra de estos hombres expertos en la salud.
pero realmente por la fe ya estamos sanos. ¿Cuántos lo creen? Por la fe el Señor ya nos tiene sanos, ya nos tiene con bien. Así que continuamos con nuestros estudios de teología sistemática y estábamos con la parte ya de qué dice la Biblia acerca del hombre. Así que vamos a empezar con una oración y un breve repaso, qué es lo que hemos estudiado hasta el día de hoy acerca de la antropología bíblica. Acompáñame por favor ahí donde está en una oración, incline su rostro, únase conmigo y dígale: Padre Celestial, gracias te damos por un día más de vida. Gracias te damos por un respiro más, por aliento en nuestros pulmones, por oxígeno en nuestra sangre, en nuestro cerebro. Realmente, Señor, hasta que uno no pierde las cosas, muchas veces no valora lo bueno que tú eres y tu gracia y tu misericordia. Gracias por los hermanos que me ven a través de esta pantalla. Si están bien es porque tú los has guardado, tú los has protegido y los has sostenido. Ayúdanos a no quejarnos, sino a ser agradecidos. Ayúdanos a no flaquear y a no dudar cuando somos probados. Y te pedimos tu iluminación y la guía de tu espíritu en este estudio de antropología bíblica. Te necesitamos. Dígale al Señor que usted depende de Él. Te necesitamos. Enséñanos tú. Sé tú nuestro maestro. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por tu gran amor y hace posible que estemos hoy aquí. Bendice a los hermanos de todos los países, mis hermanos de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Sudamérica, de donde nos estén viendo, y que podamos reincorporarnos, Señor. Recuérdanos lo que veníamos aprendiendo acerca de tu don maravilloso, cómo tú creaste al hombre y cuál es su condición actual y tu provisión para ella. En el nombre de Jesús te damos las gracias, toda la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Bueno, yo no sé si tiene su folleto ahí a la mano, pero ahí podemos repasar a partir del estudio 9. Si me hace el favor de ir a su folleto en el estudio número 9, fuera buenísimo para que vayamos viendo más o menos los puntos principales, porque así no entramos en frío al estudio de hoy. El estudio de hoy tiene que ver con el pecado específicamente, que es la característica principal del hombre en la Biblia. La antropología bíblica dice que estamos en una condición de pecado. Pero para no entrar en frío, recordemos que nos enseñaba la palabra de Dios. Dice que el hombre fue creado de manera inmediata por Dios. Es decir, Dios lo hizo directo, sin usar intermediarios, sin usar otras materias primas. Bueno, lo hizo del polvo de la tierra, pero lo hizo Él, con sus manos y con su soplo, ¿verdad? Y hablábamos de que fue creado directamente por Dios y le dio cuerpo y alma. Hablábamos de que la Biblia favorece la dicotomía. El hombre es cuerpo, parte material, alma, parte inmaterial. No es cuerpo, alma y espíritu. Esos solo son como elementos, esos solo son como aspectos del ser. Cuerpo, alma, espíritu, corazón, mente, son aspectos del ser. Pero los elementos de la naturaleza humana, el ser humano por naturaleza es dicótomo, material e inmaterial. ¿Qué significa eso? Que Cristo y su palabra son suficientes para el hombre. No necesitamos la palabra para el alma, para el espíritu, y la psicología, digamos, para el alma, como dicen algunos, ¿verdad? Y pretenden hacer ver que la Biblia es insuficiente, pero para toda necesidad espiritual y de salvación del hombre, la Biblia es suficiente. No hay que menospreciar, por ejemplo, la ciencia médica o un buen psicólogo cristiano, excelente, ¿verdad? Siempre y cuando vayamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así que el hombre, creado por Dios directamente, es dicótomo en su naturaleza y Dios lo colocó en una posición elevada, privilegiada. Lo distingue de los animales, le da autoridad sobre ellos y le da esa responsabilidad de gobernar la tierra, de reproducirse, de poblarla, de sojuzgarla. Tiene ese privilegio. El hombre dice también que fue hecho a imagen de Dios. Y eso de imagen de Dios hablábamos que significa que lo hizo moralmente bueno y justo, con intelecto, voluntad y emoción. Eso significa a imagen de Dios, moralmente bueno y justo, con intelecto, voluntad y emoción. Es la única criatura hecha a imagen de Dios. Los animalitos no, solo el hombre, y por eso entra en una relación con Él. Luego en el estudio 10 veíamos que la relación
con la que Dios entra con el hombre de manera inmediata es el pacto de obras. Y lo vemos en el Edén. Y veíamos que el pacto de obras es un acuerdo legal que norma esa relación establecida con Dios y el hombre. Solo estamos haciendo un repaso, así que no se preocupe ni se vaya a sentir abrumado, ¿verdad? Todo esto usted ya lo vio. Dios crea al hombre, lo hace a su imagen, lo hace dicótomo, lo hace de manera inmediata, le da privilegios, inmediatamente entra en una relación. Y ese pacto, ese acuerdo legal, ese pacto de obras, hace al hombre responsable de cumplir obligaciones. Debía obedecer las reglas puestas por Dios, ¿verdad? Debía obedecer la palabra de Dios, no con más del árbol. Le da la promesa condicional de una vida eterna, de una vida en abundancia, de una vida en comunión, pero también lo penaliza y le advierte: el día que me desobedezcas morirás. Es importante comprender, decíamos, el pacto de obras, porque ninguno de nosotros lo puede cumplir. Todos pecamos y perdimos esos privilegios, pero es importante porque así comprendes bien lo que Cristo hizo por ti. Él sí cumplió el pacto de obras. Así que hablábamos que si está vigente o no el pacto de obras, y decimos sí, en el sentido que Dios sigue siendo santo y Él sigue exigiendo santidad de sus criaturas. Ahora, no está vigente como medio de salvación, porque ningún ser humano puede cumplir, pero Cristo cumplió el nuevo pacto por nosotros. Así que el nuevo pacto descansa sobre la base del antiguo, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo santo y Él exige santidad. Solo Cristo cumple esos estándares de la ley divina, y solo por fe en Jesucristo, en el nuevo pacto, usted y yo podemos ser justificados y salvos por Él. Así que eso es lo que hemos visto hasta hoy, prácticamente, ¿verdad? Y que el hombre pues no cumplió el pacto de obras y quedó destituido, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Satanás le apuntó a la mujer porque era la manera de llegar al corazón del hombre. Le apuntó a la mujer porque iba a estar un poquito más vulnerable, porque no recibió ella de Dios directamente la instrucción del pacto de obras, la recibió su esposo. Así que él sabía astutamente, Satanás, cómo llegarle a la raza humana, y de esa manera llegó al corazón del hombre, lo tentó, hizo que pecara, y el hombre, como representante de la humanidad, a partir de él, todos nacemos ya con el pecado original. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, la transmisión del pecado de generación en generación. ¿Cómo es eso que nacemos? ¿Es cierto que nacemos ya pecadores o nacemos neutros y aprendemos a pecar según el ambiente? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué es el pecado original? Si se refiere a esa manzana que mordieron, ¿será ese el pecado original? Todo eso y más en el estudio de hoy. Bueno, ponga frente a usted, por favor, el estudio número 11, el pecado en la raza humana, y nos vamos a preparar entonces de inmediato para el estudio. Recuerde que en algunas ocasiones va a escribir la palabra que falta y en otras va a subrayar las palabras que están en mayúscula, en negrita y en cursiva. Yo le voy a ir diciendo. Así que comenzamos, habiendo ya orado, leemos entonces la introducción. El pecado en la raza humana. La introducción dice así: la semana pasada aprendimos que Dios hizo a sus criaturas libres. Dios hizo a sus criaturas libres. Y al hombre a su imagen. Al hombre a su imagen. ¿Por qué cayó en pecado los ángeles, como Satanás y sus demonios? Porque Dios los hizo libres, los hizo capaces de desobedecer y desobedecieron. ¿Por qué pecó Adán y Eva? ¿Por qué el Señor lo permitió? ¿Los hizo malos? No, los hizo libres, y ellos escogieron la maldad. Dice, de inmediato entró en una relación con el hombre llamada pacto de obras. Pacto de obras. ¿Cómo se llamó la relación en la que Dios entró con el hombre al nomás lo creó? Pacto de obras. De obras. Pero este desobedeció e incumplió, incurriendo en castigo y maldición. Maldición.
Vamos a ponerle asterisco, por favor, al siguiente punto. Póngale asterisco desde donde dice la caída del hombre hasta donde llega el pasaje de Romanos 3, del 10 al 18. Todo ese parrafito lleva asterisco. Mire pues lo que enseña ese parrafito. Dice, la caída del hombre trajo pérdida de comunión, muerte. Anótelo por favor. Muerte, culpa, corrupción y separación de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del hombre? Pérdida de comunión, muerte tanto espiritual como física, culpa, corrupción y separación de Dios. Eso es prácticamente lo mismo que pérdida de comunión, ¿verdad? Separación de Dios. ¿Listos para subrayar esa palabra? Así el pecado. Subraye pecado. Ya vamos a ver la definición de pecado. Así el pecado llegó a formar parte de nuestra condición humana. Oiga, es parte de nuestra condición humana. Hoy estudiaremos un poco más acerca del carácter esencial del pecado. Aquí sigue el asterisco, ¿verdad? Aunque algunos estudiosos humanistas quisieran afirmar que el hombre es, subraye, esencialmente bueno. Esencialmente bueno. Ojo, esta es la gran diferencia de la antropología humanista con la antropología bíblica. La antropología bíblica dice, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. La antropología humanista te dice, no, los hombres todos en general son buenos. Hay algunas excepciones de hombres malos, pero todos son buenos. Esa es la diferencia de la psicología con el cristianismo, por ejemplo. Tú eres la víctima. Para el psicólogo muchas veces tú eres víctima de tus circunstancias y te tienes que liberar. Tú eres esencialmente bueno y el mal está fuera de ti. Para el cristiano, y los psicólogos cristianos también, el mal está dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, dice Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es algo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que subrayó ahí esencialmente bueno, ¿verdad? Los humanistas dice siendo indulgentes con sus debilidades o subraye minimizando la gravedad de sus faltas éticas constantes. Ya ha ido usted a un funeral de una persona inconversa. Nunca se habla mal de la persona y es comprensible. Fulano era un excelente hombre, era un hombre bueno. No, hombre, mire, intachable como papá, como esposo, yo no tengo nada que reprochar. Ya cuando ya se murió, la persona hablan bien de él, aunque haya sido inconverso, pero nadie menciona que quizás era adúltero, que quizás era alcohólico, que quizás era golpeador, que era abusador, que era maltratador. Y lo digo con respeto, no vamos a ir a respetar la memoria de una persona. Nuestro amor humano entrañable nos hace acordarnos solo de lo bueno. Pero si vamos a las cabales, hermanos, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Así que el humanismo, ¿verdad?, quiere minimizar. No, todos fallamos, todos somos imperfectos, pero lo minimiza. Minimiza la gravedad. Pero mire esto, la evidencia colectiva humana, las noticias, el día a día, indica lo contrario. Y la palabra de Dios aún más. ¿Qué dice la palabra acerca de la naturaleza del hombre? ¿Es esencialmente bueno? Bueno, vamos a ver Romanos 3, 10 al 18. Yo quiero que este versículo usted lo tenga a flor de piel cuando yo le pregunte en el examen. Por eso le dije asterisco hasta donde dice Romanos. Cuando yo le pregunte en el examen, muéstreme un pasaje que comprueba la naturaleza humana sin Cristo, la naturaleza mala humana sin Cristo. Romanos 3 del 10 al 18. Ese es por excelencia, es el mejor, el más completo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Oiga las palabras. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Veamos los detalles.
Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, ¿qué hacen los hombres? Engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Nadie va a decir amén. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, hermano, en este estudio no se vaya a deprimir, pero nos conviene que nos digan la verdad. Esta es la verdad del hombre. Esta es la naturaleza humana. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Por eso. Porque esta es la condición del corazón humano. Usted puede ver a sus hijos bien lindos, pero ya traen ese pecado original. Usted puede poner su confianza en una persona y decir, no, un fulano jamás me fallaría en los negocios. Yo a ciegas. Si no es con contrato, mi hermano, y si no es con un montón de precauciones, no ponga las manos al fuego por nadie, ni por usted mismo. No pongamos las manos al fuego. Mire, después del coronavirus hemos regresado recargados y filudos, así que ahí me van a disculpar. Hasta siento que me ahogo de la emoción. Romanos 3 del 10 al 18, la verdad del hombre sin Cristo. Tremendo, habría que desglosar este pasaje, nos tomaría mucho tiempo, pero afecta la mente, no hay quien entienda. Afecta la voluntad, no hay quien busque. No se está refiriendo a un grupo especial de pecadores malvados. No es justo ni a uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Si no me equivoco, está citando el Salmo 14, pero está diciendo que Jehová vio desde los cielos a ver si había algún entendido. No hay justo, ni uno encontró el Señor. ¿Se acuerdan cuando Abraham negociaba con el ángel de Jehová y le decía, vas a destruir Sodoma y Gomorra si encontrarás 50, si encontrarás 40, si encontrarás 30, si encontrarás 10? ¿Y qué pasó? La destruyó. Mejor sacó a Lot y a su familia, porque no había ni 10 justos. Y aún a Lot, hermano, por su misericordia y su gracia, no los destruyó. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Bueno, seguimos. Pretender que el hombre puede ser corregido en sus actos malvados mediante, subraye, la represión y la coerción. La represión y la coerción es solamente luchar contra síntomas de una enfermedad mayor, profundamente arraigada en la misma naturaleza humana, el mal inherente, subraye, en el corazón del hombre. ¿Dónde está el mal? Está en el corazón del hombre. Si usted cree que solo metiéndolo a la cárcel usted lo va a transformar, eso es simplemente evitar que siga delinquiendo, pero la cárcel no cambia a nadie. Claro, hay experiencias muy duras, Dios las puede usar, pero el único que cambia el corazón es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. La coerción, el obligar, la compulsión, el uso de la fuerza, la policía, todo eso refrena la maldad, pero no transforma el corazón. El problema de raíz es la maldad en el corazón humano. De ahí salen las cosas que contaminan al hombre. Y vamos a ver algunos conceptos filosóficos. Mire cómo los humanistas han tratado de definir el problema del pecado de una manera suave. En todas usted se va a dar cuenta que se quedan cortas. Ponga el asterisco a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. A1, concepto dualista. A2, concepto de limitación. A3, concepto de ignorancia. A4, concepto de egoísmo. Estos son falsos conceptos de lo que es el problema del pecado del hombre. Son falsos porque se quedan a medias. Algunos tienen algún valor, ya va a ver usted. Y dice así la A, concepto filosófico. A través de la historia, las diferentes corrientes filosóficas y de pensamiento han tratado de definir de forma extrabíblica el problema del mal en el corazón humano. De nuevo, las diferentes corrientes filosóficas y de pensamiento han tratado de definir de forma extrabíblica el problema del mal en el corazón humano. En cada ocasión se quedan cortas respecto al concepto bíblico. Veamos pues.
¿De qué se trata el concepto dualista? Popularizado por griegos y por gnósticos, es la teoría de que el espíritu es bueno, el espíritu es bueno y puro, mientras que el cuerpo es malo y pecaminoso. Así decían los griegos, así decían los dualistas, los gnósticos. Decían, el problema del hombre está en su cuerpo. Su espíritu es bueno, el espíritu por dentro quiere hacer lo bueno, pero el cuerpo lo tienta y hace lo malo. Ahí está la gula, ahí está la fornicación, el asesinato, es el cuerpo, dicen ellos. ¿Será cierto eso? Se queda corto. Muchos pecados se cometen con el cuerpo, pero muchos otros, la mayoría diría yo, se cometen con la mente y el corazón. Veamos, dice, es falso, pues el pecado muchas veces no es físico, sino puramente espiritual. Por ejemplo, la mentira. ¿Qué tiene de físico la mentira? Bueno, la decís con tu boca, la haces sonar con tu voz, pero la mentira es un pecado del corazón que quiere engañar y tergiversar los hechos. No se apega a la verdad. La envidia, eso es espiritual, no es físico. La lujuria, decir que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, antibíblico. Todo el ser humano es pecador. El pecado abarca mucho más, anótelo. El pecado abarca mucho más que solo el cuerpo. Además, mire este otro error. En Cristo, el cuerpo es santificado también. Es mentira que todo cuerpo es malo y el espíritu es bueno. A veces el espíritu es pecaminoso. Y además ya en Cristo hasta el cuerpo es santificado. Y será, subraya ahí esa palabra, transformado para Dios. Vamos a tener un cuerpo glorificado, transformado para Dios. Así que concepto dualista, equivocado. Solo tiene que saberse usted de memoria lo básico, ¿verdad? ¿Qué decían los dualistas? Que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. ¿Es bíblico eso? No, porque muchos pecados se cometen con el espíritu y no con el cuerpo. Concepto de limitación. Vamos a ver esto, ¿en qué consiste? Dicen los filósofos, es que el hombre desea hacer lo bueno, pero no puede, pobrecito, está limitado. Él quiere, tiene la intención, pero no puede. El hombre conoce la voluntad de Dios, pero está privado de la capacidad. Quiere, pero no puede. Ahí se resume el concepto de limitación. ¿Qué nos dice el concepto de limitación? El hombre quiere hacer lo bueno, pero no puede. Pobrecito, él es víctima. ¿Es bíblico eso? No, es falso. Ya notó lo de arriba, ¿verdad? Quiere, pero no puede. Es falso. Pues la palabra indica que el ser humano está enemistado, subraye, enemistado contra Dios y su ley. De manera que no desea, no quiere ni puede obedecer sus mandamientos. Mire Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué te dice esa palabra enemistad? Es una oposición voluntaria y activa. Enemistad. Porque dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es cierto que el hombre no puede, pero tampoco quiere. Ya el cristiano sí. Porque el cristiano dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. El cristiano sí. Ha sido renovado. Estamos hablando del hombre sin Cristo. La carne, enemistad contra Dios, ni se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acuérdense que dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. ¿Qué te indica eso? Que antes de Cristo ni queremos ni podemos. 3. Concepto de ignorancia. ¿En qué consiste el concepto de ignorancia? Bueno, dicen ellos, el pecado consiste en ignorar la voluntad de Dios. Es que el hombre no sabe qué es lo que Dios quiere. No es que el hombre sea malo, sino que es ignorante. Y no conocer sus mandamientos. Si el hombre sale de su ignorancia, dejaría de pecar.
¿Qué cree usted? ¿Simplemente necesitamos ser informados o necesitamos ser transformados? ¿Qué cree usted? Todas estas visiones son demasiado benevolentes con el hombre, pero fallan en señalar, en poner el dedo en la llaga, en decir, aquí está el problema, el corazón del hombre es malvado por naturaleza. El consejo psicológico muchas veces es: escucha tu corazón, sigue tus instintos. Pero ¿qué te dice la Biblia? Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? No lo sigas. Sigue lo que dice la palabra. Amén. Aquí dice, no, el hombre pobrecito es ignorante. Si él saliera de la ignorancia, dejaría de pecar. Totalmente falso, dice la respuesta. Pues la palabra afirma que el hombre sí tiene conocimiento suficiente de Dios. Solo con la naturaleza ya el hombre tiene, y su conciencia, ya el hombre tiene un conocimiento suficiente de Dios, pero se rebela contra su voluntad, amando más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. El hombre sabe que es malo matar, sabe que es malo mentir, sabe que es malo robar, con que hasta los animalitos demuestran su culpabilidad cuando han hecho algo que saben que es malo. Está una especie de ley moral escrita en el corazón del hombre. Sabemos que es malo la injusticia, el meternos en la fila. Sabemos que estas cosas son malas. Aún el inconverso. No podemos alegar ignorancia como excusa para decir, por eso es que yo peco, porque no sé lo que Dios quiere, sino porque nos rebelamos. Mire Romanos 1 del 19 al 21. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, ya lo conocen. Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, el hombre, al ver la creación, sabe que Dios existe y es poderoso, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, oiga, no tienen excusa. ¿Qué es el concepto de ignorancia? Una excusa. Es que no sabía que no tenía que matar, que no tenía que robar. Pues habiendo conocido a Dios, sí conoce, no es ignorante, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron y su necio corazón fue enteneecido. Nuevamente la Biblia pone al hombre en el banquillo de los acusados y lo señala como responsable de su rebelión, sedición, dicen por ahí, ¿verdad?, en los gobiernos. Así que queda corto el concepto dualista, queda corto el concepto de limitación, queda corto el concepto de ignorancia, y vamos a uno más, el concepto de egoísmo. Este es de los que más se acerca a la verdad bíblica, que el pecado es egoísmo, en esencia, se acerca mucho, pero se queda corto. Veamos. La esencia del pecado, dicen ellos, consiste en el egoísmo. Egoísmo natural del hombre, que piensa solo en sí mismo y no en el prójimo. Piensa solo en sí mismo y no en el prójimo. Elige su propia voluntad antes que la de Dios. Muy buen concepto, pero se queda corto. Ya va a ver por qué. Es cierto que mucho del pecado es egoísmo de la carne, ¿verdad? El egoísmo piensa solo en sí mismo y no en el prójimo. El egoísmo elige su propia voluntad y por eso se rebela. Entonces mire la respuesta. A pesar que muchos pecados son manifestaciones de egoísmo y que su esencia, listo para subrayar, consiste en sentar al yo en el trono de nuestra vida. Es cierto, el pecador tiene al yo sentado en el trono de su vida. Pero se queda corta dicha teoría, pues no toma en cuenta la ley de Dios. Ahí está el punto. El pecado, para definirse, tiene que ser en base a la ley de Dios, ¿verdad? Y si solo lo dejamos como egoísmo, muchos pecados no son egoístas. Muchos pecados no son egoístas. Vamos a ver un ejemplo aquí. Mire lo que dice. Además, muchos pecados no son, subraye, egoístas. Ejemplo.
Un papá que roba para alimentar a sus hijos. Anótelo. Un papá que roba para alimentar a sus hijos. ¿Fue egoísta? Podríamos argumentar que sí, pero no, en realidad él no está buscando su beneficio propio. Está buscando beneficiar a sus hijos, que coman. Sí, de alguna manera egoísta, porque en vez de trabajar con sus manos y ganar, pero podríamos argumentar, hermano. Aquí nos podríamos estar discutiendo que la esencia del pecado aquí no fue el egoísmo, fue el robo. Si está claro, pues tomar lo que no le pertenece. Así que siempre es pecado. Siempre es pecado. Por eso aquella oración, ¿verdad?, del autor sagrado que dice: no me des pobreza ni riqueza, no vaya a ser que tenga escasez y robe y blasfeme el nombre de Dios, o que tenga riqueza y me olvide del Señor, diga quién es Jehová. Así que no todos los pecados son egoístas. Mire esta conclusión: todos estos conceptos tienen algunos elementos de verdad, pero no definen a cabalidad el carácter esencial del pecado. De eso se trata este estudio, que lo definamos bíblicamente, qué es el pecado y qué tanto nos ha afectado. Es cierto que es un poco de egoísmo, es cierto que es un poco de ignorancia, es cierto que estamos limitados, es cierto que muchos están en el cuerpo, pero se queda corto. Es indispensable ir a la palabra de Dios, anótelo, indispensable ir a la palabra de Dios. Para definir el pecado, vamos a tener que ir a la palabra de Dios. Y para que no se nos alargue mucho el estudio, vamos a meterle el acelerador un poquito. Listo. B, concepto bíblico del pecado. El pecado es un mal moral. Mal moral. En el cual el hombre activamente se opone en contra de Dios. Se opone en contra de Dios. Y transgrede su ley. Oiga esto, no es algo que le ocurrió, subraye, que le ocurrió al hombre. Ay, el pecado me vino encima. Yo pequé. No es algo que le ocurrió al hombre, tomándolo desprevenido y arruinando su felicidad. Yo iba pasando, era inocente y me cayó el pecado encima y me arruinó mi felicidad, mis sueños. No es así. De adentro de mi corazón salió la rebeldía contra la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Se opone en contra de Dios, decía, arruinando su felicidad. Es un camino de desobediencia que él libremente eligió seguir. Eligió seguir. Un camino de desobediencia. Y por cultura general, vamos a ver algunas palabras hebreas y griegas que definen el pecado o que se usan en la Biblia para hablar del pecado. B2. Las palabras bíblicas para pecado son, vamos a ver las hebreas. Chata. A ver, digan chata. Ya saben hablar hebreo, miren. Que quiere decir errar al blanco. Anótelo, por favor. Errar al blanco. Se imagina usted apuntando, tiro al blanco, puntería, y que la bala se vaya muy abajo o la flecha se vaya muy arriba. No pegarle al centro, errar al blanco, desviarse del camino recto. Mire cómo se nos va definiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? No pegarle a la justicia divina, irse muy abajo, irse muy arriba, errar al blanco. Vamos a ver la de abajo, Abón. Y no es Avon, ¿verdad? No es la marca eso, pero dice que Avon significa pecado. Qué interesante, no les compre. No, son bromas, son bromas. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que venden Avon. Excelentes productos. Pero es para que no se aburra. Avon o Avon, falta de integridad. Eso significa en hebreo, falta de integridad. Ese es el pecado, errar al blanco, faltar a la integridad. No ser cabal, cuando nadie me ve soy otro, no soy uno solo. Falta de integridad. Ma'al quiere decir deslealtad y traición. Pecado es serio.
es ser desleales con el de arriba, con el Señor. Y es traicionar al Señor. Ese es el pecado, la esencia. La otra palabra es pesha, rebelión contra una legítima autoridad. Pesha, rebelión contra la legítima autoridad. Ava, perversión de la naturaleza. Eso es pecado, ¿verdad? Según Ava, perversión de la naturaleza. Resha es una malvada transgresión de la ley. Mire cómo vamos armando la definición de pecado y ya la vamos a aprender de memoria. Es una malvada transgresión de la ley. Asham es una palabra que quiere decir culpa. Vea por favor todos estos elementos, déles una repasadita y mire cómo se va armando la definición del pecado según sus elementos. Es errar al blanco, es no pegarle a la justicia, es faltar a la integridad, es rebelarse contra la autoridad, es traicionar a Dios, es culpa, es transgresión de la ley. Ahora vamos a ver palabras en griego, subráyalas por favor, toda esta palabra necesita subrayarla. Amartia, adikia, parábasis, anomía y paranomía. Son palabras en griego para referirse al pecado. ¿Sabe cuáles son sus significados? Los mismos que en hebreo, los mismos que vimos arriba. Falta de integridad, rebelarse contra la ley, deslealtad, errar al blanco, los mismos significados. No se tiene que aprender de memoria estas palabras, esto solo es para conocimiento suyo. Y vamos a ver entonces el 3, algunos versículos que hablan sobre el pecado en la Biblia. Vamos a ver Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: mire usted cómo contradice la palabra de Dios, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mire esto, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primer versículo que nos habla del pecado. Dios había hecho todo bueno, pero hizo a las criaturas libres. Llega el diablo y tienta a Eva, y ella, hermano, ahí vemos los elementos del pecado, ¿verdad? Ella fue desleal a su esposo, a la autoridad de su esposo y a la autoridad de Dios. Erró en el blanco que era obedecer al Señor, faltó a su integridad, transgredió la ley, hizo que su esposo la transgrediera. Ella fue de tropiezo. Otro versículo que habla de pecado, Isaías 48:8. Sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, mire cómo nos describe el profeta, siendo desleales, habíamos de desobedecer. Por lo tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Una confrontación dura a Israel, pero aplica para toda la humanidad. El Señor sabe que somos desleales, sabe que vamos a desobedecer y que somos rebeldes desde el vientre. Versículos duros que hablan de la naturaleza humana, ¿verdad? El pecado. Primera de Juan 3:4 lo define todavía más sencillo y más claro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Son equivalentes, ¿verdad? Pues el pecado es infracción de la ley. No es que sean dos cosas distintas. El que peca también infringe la ley. No se refiere a que son dos cosas distintas, sino que son equivalentes. El pecado es infracción de la ley. Así que vamos a continuar ahí. Póngame el asterisco al 4. Bíblicamente no existe la
subraye neutralidad moral. No existe. La pregunta de examen sería, ¿existe las personas neutras moralmente? No existe. Nadie puede decir, yo no soy ni bueno ni malo, yo soy neutro, dicen algunos. Me considero una persona tranquila, no me meto con nadie, tal vez no cumplo todos los mandamientos, pero tampoco le hago daño a nadie. Creen que son neutros, pero bíblicamente no existe. Según la palabra, hermanos, o somos justos, anótelo ahí, según la palabra, o somos justos o somos pecadores. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. No importa si es un pecado que consideramos pequeño o grande, nos separa de Dios. Veamos rápidamente esos 3 versículos. Dice, a cualquiera pues, dice Mateo 10, 32, 33, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue. Con nuestro pecado, grande o chiquito, estamos rebelándonos contra la legítima autoridad, estamos negando a Dios con nuestros hechos. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Mire, ahí se ve que no hay neutros. Arriba, o confesamos al Señor o lo negamos. Y aquí dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí es o blanco o negro, o somos justos por la fe en Jesucristo, o somos pecadores. No hay neutro. Yo quisiera que usted pudiera pensar en un inconverso moralmente ejemplar, un hombre que es correcto en los negocios, que aparentemente no mata, que aparentemente no roba. Sepa que no es salvo, porque en algo le debe fallar al Señor. No hay justo ni a uno, aunque sea con pecados de omisión, pecados de la mente, de los pensamientos, del corazón. Tenga por seguro que si no tiene a Cristo, la persona no es salva, y eso nos debe de urgir compartir el Evangelio, más en esta situación que está viviendo el mundo. Mire Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No existe, pues, la neutralidad moral. Vamos a aprender de memoria la definición de pecado. Número 5, póngale asterisco, B5. El pecado es toda transgresión con S. El pecado es toda transgresión y falta de conformidad a la ley de Dios. Es no conformarse a su voluntad, ya sea de palabra, pensamiento u obra. ¿Cree que se lo aprende de memoria? ¿Qué es el pecado? Es toda transgresión y falta de conformidad a la ley de Dios. Ya con eso yo se lo pondría bueno. Es toda transgresión y falta de conformidad a la ley de Dios. Es no conformarnos a su voluntad, ya sea de palabra, pensamiento u obra. Esas son las formas que podemos pecar. No conformarnos a la voluntad de Dios, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Bien, lo tratamos de decir de memoria. ¿Qué es el pecado? Es toda transgresión y falta de conformidad a la ley de Dios. Es no conformarse a su voluntad, ya sea de palabra, pensamiento u obra. A ver, trata de decirlo usted. Tenemos un minutito. Inténtelo. ¿Qué es el pecado? Vamos más o menos a medio estudio. Muchas gracias a todos por su paciencia. Y gracias al Señor por darnos fuerza, ¿verdad? No, hombre, para hacer el primer estudio después de mi convalecencia está pesadito, le soy sincero, pero ayúdeme con sus oraciones. Vamos a seguir. En nombre del Señor. 6. El pecado incluye, subraye por favor, la culpa y la
corrupción del ser humano. ¿Cuáles son los dos elementos incluidos en el pecado? La culpa y la corrupción del ser humano. Veamos la culpa. Es el estado en que se merece condenación. Anótelo, por favor. Condenación. Y el castigo o pena de la ley. Como dice el juez cuando la persona es condenada? Lo declaro culpable. La culpa se merece la condenación. También es un sentimiento de responsabilidad que experimenta el que ha transgredido la ley. Así que tiene dos significados: soy culpable y me siento culpable, ¿verdad? Cuando uno ha hecho algo malo, siente la culpa. Cuando Caín mató a Abel, se escondió porque sentía la culpa, la acusación de la conciencia. Pero más que solo un sentimiento, es una condición, es un estado de condenación. Así que todo pecado lleva culpa. La persona merece la condenación y se siente condenado. Y lleva corrupción. Corrupción es la tendencia irremediable hacia el pecado, con la que nace todo ser humano. Así que nacemos culpables, merecedores de la condenación, y nacemos corruptos, con tendencia hacia el pecado. A algunos nos cuesta entender al principio, ¿cómo es que nazco culpable? Si yo nazco y no he pecado todavía, soy un niño, soy inocente. Pero ya traemos el pecado original, por el cual nacemos separados de Dios. Como Adán era representante de la raza humana, el pecado de él se le cargó a todo su equipo, a toda la humanidad. Y tampoco vamos a decir pagan justos por pecadores, porque justos no somos, hermano. Solo es cuestión de que tengamos la edad para empezar a manifestar el pleito, la contienda, el egoísmo, desde bebés, desde niños, la rebeldía, la mentira, culpa y corrupción, con la que nace todo ser humano. Veamos esto en la Biblia. La corrupción, Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job hablando de la inmundicia con la que el hombre ya nace, ¿verdad? Pero hay otro versículo más claro. Mire, Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? Personas de piel oscura, ¿verdad? Puede cambiársela. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Qué es eso? Parte de su ser. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Así como el color de piel de alguien, nuestro color de piel es el pecado, hermano. Eso nos está diciendo la Biblia. Las manchas del tigre. Por eso cuando pecamos, una raya más para el tigre, dice. Ya estamos todos rayados, ¿verdad? Somos leopardos manchados. O sea, es parte de nuestro ser. Las manchas del pecado vienen en nuestra alma. Somos seres manchados por el pecado. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. La palabra original que se usa ahí es irremediable. No tiene remedio. Engañoso e irremediable. ¿Quién lo conocerá? Humanamente, imposible de cambiar. El corazón humano es engañoso. Es una fosa profunda. Efesios 4:17-19. Mire la corrupción y la culpa con la que nacemos. Esto pues digo, requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entienden la mente, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia. Es cierto, hay ignorancia, la ignorancia que en ellos hay, pero no solo ignorancia, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ya no le hacen caso a la conciencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la realidad del ser humano, la culpa y la corrupción y la maldad con la que nace. ¿Qué es la culpa? El estado que merece condenación. ¿Qué es la corrupción? La tendencia hacia el pecado con la que nacemos.
Y es fácil señalar la corrupción en otras personas. Lo difícil es reconocer y admitir nuestra propia corrupción. Así que en buen salvadoreño nacemos condenados, hermano. Nacemos arruinados, nacemos torcidos. Esa es la realidad. Yo le dije, ojalá que este estudio no me lo vaya a deprimir, porque acuérdese que es el hombre y la mujer sin Cristo. Este estudio nos debe de humillar, pero también de hacernos agradecer más al Señor Jesucristo, por mostrarnos nuestra realidad y por salvarnos, por amarnos. Somos muy amados por el Señor. A sus ojos somos de gran estima y somos honorables a sus ojos por su amor. 7. El pecado inicia en el corazón. Anótelo, por favor. En el corazón, y afecta, subraye, todo nuestro ser. ¿Qué afecta? El intelecto, la voluntad, los afectos, el cuerpo, todo está afectado por el pecado. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahí inicia el pecado, en el corazón, y afecta todo. Mateo 15:19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Fíjese usted, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer con las manos y lavar no contamina al hombre. El problema del hombre no es externo, es interno. En el corazón se maquinan los asesinatos, la fornicación, los hurtos, las mentiras, las blasfemias. En el corazón. Y afecta a todo nuestro ser. Podríamos decir que se perdió la imagen de Dios, se distorsionó. No se perdió del todo, pero se distorsionó gravemente en el hombre la imagen de Dios, su intelecto, su voluntad, sus afectos, afectados por el pecado. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahí vemos el problema de la incredulidad, que es el problema básico del ser humano, que lo lleva a la desobediencia y sale del corazón. Vamos a la C. Concepto pelagiano del pecado. Mire, hemos visto varios conceptos equivocados, ¿verdad? El dualista, el de limitación, el de ignorancia. Ahora mire el pelagiano. Pelagio, anótelo, fue un monje británico influyente en su época. ¿Qué época fue esa? Siglos 4 y 5. Que finalmente fue declarado hereje, subráyelo, hereje, por la iglesia cristiana. Pelagio fue un hereje, pero vale la pena que lo estudiemos porque muchas doctrinas modernas son semi-pelagianas. ¿Qué enseñaba Pelagio? Vamos rápido, ponga el asterisco a la 1 y a la 3. Esas dos tenemos que ponerle asterisco, C1 y C3. Enseñaba que el hombre nace moralmente neutro y que es capaz de obedecer a Dios sin necesidad de la gracia. O sea, que se puede ser salvo sin Cristo, según Pelagio. Dios te dio la ley, cumplirla y vas a ser salvo. Ahora, si no la puedes cumplir, ahí está Cristo como un plan B. Esto es lo que decía Pelagio. ¿A dónde se confundió Pelagio? Mire la 2. Se basaba en la lógica que si Dios ha dado mandamientos, se supone que el hombre es capaz de cumplirlos. Desde el momento que Dios dio los mandamientos, eso te indica que el hombre tiene que ser capaz de cumplir esos mandamientos. Si no, Dios no los hubiera dado. Esa era la lógica de Pelagio. Pero ¿será cierto? No necesariamente. Dios dio los mandamientos, pero el hombre cayó. Y en su condición caída no es capaz. Lo dice la realidad y lo dice la Biblia. Pero Pelagio se fue con su lógica, ¿verdad? 3. Este lleva asterisco, ¿verdad? Creía que la caída de Adán solo afectó a Adán. La caída de Adán solo afectó a Adán mismo. Y si acaso influyó en la humanidad, fue por su mal ejemplo, su mal
ejemplo. Otro errorazo de Pelagio. El primero, el hombre nace neutro y cada quien decide si va a obedecer al Señor o si va a desobedecer y va a necesitar la gracia. Errorazo. Todos nacemos ya pecadores. Y otro error, el pecado de Adán no se pasó a la posteridad. Adán a lo mucho nos da un mal ejemplo, no hay que seguir, o sea, como que el pecado fuera una conducta aprendida, cuando en realidad la Biblia dice que es innata, es inherente, es parte de la naturaleza humana, como las manchas del leopardo, así es el pecado en el corazón humano. 4. Según Pelagio, cada hombre es libre y neutro, capaz de obedecer a Dios y ser salvo por su propia justicia. Por su propia justicia. Lo grave de su teología es que niega la clara enseñanza de la palabra y hace que Cristo y su gracia no sean necesarios. Niega y hace que Cristo y su gracia no sean necesarios. Efesios 2:1-3 que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No nacimos neutros, nacimos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, esclavos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire 2 del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está claro, Pelagio queda refutado. Nadie puede ser salvo por obras. No nacemos neutros, nacemos muertos. Mire Juan 8, 32 al 35. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham. Mire los judíos, incrédulos. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué nos dice seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pelagio decía: nosotros no somos esclavos del pecado. Y Cristo dice: ustedes son esclavos del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ver la transmisión del pecado. Tenemos que acelerar porque se nos fue ya el tiempo. Vamos rápido. Tanto la Biblia como la experiencia testifican la universalidad del pecado. La universalidad del pecado en la raza humana. Subraye, todos, sin excepción, pecamos. Todos. El único que jamás pecó, subrayelo ahí, Jesucristo. 1 Reyes 8:46, si pecaren contra ti, no hay hombre que no peque y estuvieras airado con ellos. Y ahí sigue, lo importante es el paréntesis: no hay hombre que no peque. Gálatas 3:22, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes, todos, judíos y gentiles, pecadores. 1 Juan 1:8 al 10, refutando a Pelagio: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el tiempo vamos a avanzar, así que todos, dice la Biblia, pecamos. La Biblia dice, la Biblia dice que la razón de la universalidad del pecado es por la caída de Adán. Es por la caída de Adán que el pecado es universal. ¿Y qué tiene que ver la caída de ese señor que yo ni conozco? Mire usted: debido a su desobediencia, por cuanto era nuestro representante. Esa es la clave. Adán actuó como representante. Sus acciones nos afectan a nosotros. Y cabeza federal de la raza humana, nos fue imputado su pecado. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán toda la humanidad pecó y fue condenada. Se transmite, 1 Corintios 15:22 lo confirma. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos los creyentes serán vivificados. Póngale asterisco a la 3.
Perdone que le saque carrera. A partir de Adán, toda la raza humana nace bajo maldición. A partir de Adán, toda la raza humana nace bajo maldición. Con la culpa y la corrupción del pecado. Y por el tiempo vamos a dejar para que usted lea en casa Romanos 5, 18 y 19, que repite más o menos lo mismo de Romanos 5, 12, lo mismo Gálatas 3, 13. Lo vamos a dejar para que usted lo lea en casita por el tiempo. Hay maldición sobre toda la humanidad por el pecado de Adán. Todos nos la calamos, por decir así, ¿verdad? En el mal sentido. 4. Los pelagianos negaban la transmisión del pecado. Negaban la transmisión del pecado de Adán a su posteridad. Los semipelagianos decían que el hombre quedó inclinado al pecado, pero no de manera determinante. En otras palabras, quedó enfermo, mas no muerto en pecado. Dicen que el hombre, subraya ahí, dicen que el hombre es capaz de cooperar para su salvación. Ahí están los hermanos arminianos, ¿verdad? Que dicen, Cristo hizo su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya, tienes que poner de tu parte. Y es cierto, hermano, que se nos tiene que invitar a arrepentirnos y a creer en el Señor, pero en realidad estamos muertos espiritualmente. Si el Señor no hace un milagro de nuevo nacimiento, si Él no pone el querer como el hacer, no podemos hacer nada. Nuestra condición es irremediable y dependemos de la gracia de Dios. 5. La palabra dice claramente, el pecado nos separó de Dios, causándonos la muerte espiritual y la enemistad con Dios, quedando así esclavos del pecado. La palabra dice, el pecado nos separó de Dios, a todos, causándonos la muerte. Esa es la verdadera condición del hombre, la enemistad con Dios, quedando así esclavos del pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos al último literal E. Quiero que le ponga asterisco al 3 y al 4. E3 y E4 llevan asterisco. ¿Cuál es la diferencia entre pecado original y primer pecado? Muchos lo confunden. El E1 dice, no se debe confundir pecado original con primer pecado. Si yo le pregunto, ¿cuál es el pecado original? Que Eva y Adán mordieron la manzana. Ese es el primer pecado. El pecado original es otro. Ahí dice, el primer pecado es la desobediencia de Adán y Eva. Mira el 2. El pecado original es la condición de culpa y corrupción con la que nacemos todos los seres humanos. Perdón, no le dije asterisco en el 2, ¿verdad? Solo le dije 3 y 4, pero póngale al 2 también. 2, 3 y 4. ¿Qué es el pecado original? No me vaya a poner la manzana, no. Ese es el primer pecado. El pecado original es la condición de culpa y corrupción con la que nacemos. Culpa, merecemos la condenación. Corrupción, tendencia a lo malo. Amén. 3. Debido al pecado original, nuestra condición actual es de, subráyeme esto por favor, total depravación. Todas esas mayúsculas de arriba las subrayó. Las mayúsculas de la 1, subráyelas. Pecado original, primer pecado, subráyelas. Las mayúsculas de la 2, condición de culpa y corrupción, subráyelas. Y las mayúsculas de la 3, debido al pecado original, nuestra condición actual es de total depravación. Se oye bien feo, ¿verdad? Totalmente depravados. Y uno dice, yo no. La ancianita que yo conozco, no. Pero la Biblia dice que sí. ¿Qué quiere decir total depravación? Porque se oye como una cosa, hasta tiene una connotación sexual. Pero no, total depravación significa, oiga esto, que cada aspecto, anótelo, cada aspecto de nuestro ser ha sido afectado irremediablemente. Estamos hablando en la carne, ¿verdad? Humanamente, irremediablemente por el pecado.
Y solo la gracia, anótelo, solo la gracia de Dios puede salvar al pecador. ¿Qué es la total depravación? Que todos los aspectos de nuestro ser han sido afectados. Los pensamientos, las emociones, el cuerpo, el intelecto, la voluntad, todo ha sido afectado. Solo la gracia de Dios nos puede salvar. Ese es nuestro estado, total depravación, a causa del pecado original. 4. No quiere decir que todo hombre va a ser tan malo, anótelo, tan malo como pueda ser. No quiere decir que todo hombre será tan malo como pueda ser, ni que jamás muestre rasgos de virtud o bondad. No es eso. Total depravación no quiere decir que todos son lo peor, todos son asesinos, todos son violadores, todos son lo que sea. No, mostramos rasgos de bondad por la gracia común de Dios, ¿verdad? Tampoco quiere decir que jamás pueda distinguir entre el bien y el mal o abogar por la justicia. Abogar por la justicia. El inconverso a veces va a ser un poco bueno en algunas áreas, a veces va a ser virtuoso, va a distinguir entre el bien y el mal, va a abogar por causas justas, pero eso no quita que está totalmente depravado. Es decir, todas las áreas de su ser han sido afectadas por el pecado, necesita la gracia de Dios porque está muerto espiritualmente. El pecado original le afectó y está en una condición de culpa y de corrupción. ¿Está conmigo, iglesia? Y con esto terminamos. Vamos a las 5 y 6, ¿verdad? Pero sí significa que el hombre por sí mismo, en el hombre por sí mismo, no hay ninguna clase de bien espiritual, ¿verdad? Hasta lo bueno del inconverso es por la gracia común de Dios. En sí mismo no hay ninguna clase de bien espiritual. Juan 5:42. Yo os conozco, dice Jesús, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Romanos, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso que Pablo ya era cristiano. Por eso el querer el bien estaba en él. Romanos 7:23, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado. Según de Timoteo 3, del 2 al 4, habrá hombres, mire cómo es el hombre sin Cristo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, hombre, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, se dio gusto Pablo aquí, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El ser humano sin Cristo. Necesitamos la gracia, hermano. Desesperadamente necesitamos la gracia. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Es la misma categoría. Nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Total depravación. Todo el ser humano afectado irremediablemente por el pecado. Solo la gracia de Dios puede hacer un milagro. Por sí solo, el hombre es incapaz hasta de venir a Cristo o remediar de forma alguna su condición. Estoy en la 6. Por sí solo, el hombre es incapaz de venir a Cristo o remediar de forma alguna su condición. Claro, yo invito a la gente, venga a Jesús, pero si el Espíritu no los trae, él solo no puede. Mire como dice Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que viene a Jesús, el Señor no le echa fuera. Nuestra condición es mala, es pecaminosa, es corrupta, es culpable, es irremediable. Estábamos muertos, estábamos ciegos, pero el Espíritu Santo nos dio vida, porque Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Ahí le queda la tarea, escriba un resumen de lo que más le impactó de esta lección. Le voy a pedir por favor que me acompañe en oración. Bendito Dios, gracias por una primera lección que me permite volver a dar después de la convalecencia
Te pido que me ayudes a recuperarme en un 100% para poder seguir enseñando y predicando tu palabra. Gracias por la paciencia de estos hermanos, de quedarse en un estudio un poquito larguito o árido en su tema, en su contenido, pero que sea de gran crecimiento espiritual para todos, que nos deleitemos y nos gocemos al ver lo grande de tu amor y tu misericordia, en amar criaturas tan indignas, pero hechas con amor a imagen tuyo, para una relación contigo, que nos deleitemos en esa relación diariamente, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pasen buenas noches, Dios me los bendiga, me los proteja, me los guarde de todo virus, de todo contagio, me los sane a ustedes y a sus familiares. No se pierdan el culto del domingo, va a estar bueno. Primero Dios, vamos a tomar la Santa Cena y ahí los espero. Dios me los bendiga.